El día de hoy quiero compartir un tema que espero que estés dispuesto en tu corazón, en tu mente, a poder ser receptor y que olvides, de verdad, te pido en el nombre de Jesús que apartes de ti en este momento todo aquello que pueda ocupar tu mente, tus sentimientos, tus emociones, porque déjame decirte que el Señor va por encima de todo eso. Dios conoce nuestra vida perfectamente de cada uno de nosotros y por encima de nuestras vidas, Dios ya tiene un plan. Hace muchos años, para ser exactos 2 décadas, yo vivía una vida, al igual que probablemente muchos, una vida creyendo que creía en Dios, viviendo bajo una religión, bajo una dogma de conducta, pensando que mi religión me acercaba a Dios. Sin embargo, mi vida giraba en torno a mis deseos, mis anhelos, mis necesidades, mis prioridades, y desafortunadamente, amado, mi vida fue un caos. Fue un caos no nada más para mí, fue un caos para la gente que me rodeaba, al grado de perder sentido de ella y llegar inclusive a un grado de suicidio. Estaba yo recordando en oración esto de parte de Dios y me movió el poder compartir lo que el día de hoy vamos a compartir, que espero de verdad que puedas tener esa recepción. Si tú estás aquí, sé que estás aquí no porque tú hayas decidido acercarte a Dios, sino porque Dios te ha escogido a ti. Y el tema del día de hoy, vamos a hablar del gran amor de Dios. Del gran amor de Dios que rebasa todo el entendimiento, que rebasa todo sentimiento o toda opción que nosotros podamos conocer en este mundo. El amor de Dios empieza por definir que nosotros estamos aquí simplemente porque Dios nos escogió. No, ninguno de las personas que estamos aquí podemos decir que nosotros tenemos un mérito alguno para poder estar aquí presentes. Fue Dios quien, a pesar de nuestras vidas, a pesar de nuestras herencias, a pesar de nuestras tradiciones, de nuestras filosofías, de nuestras creencias, de nuestros actos, de nuestros hechos, Dios nos escogió. Y nos escogió, amados hermanos, a sabiendas perfectamente de qué tipo de personas somos. Dice la palabra de Dios que Dios no escogió personas perfectas. La Biblia afirma de una forma contundente que a lo vil y a lo menospreciado de este mundo nos escogió Dios. Entonces, tenemos en primera instancia que ver qué tan grande es el amor de Dios por ti y por mí. Ninguna persona se puede acercar a Dios si Dios no lo escoge antes. Y tenemos que entender este primer principio. Hemos estado pensando que las personas rechazan a Dios, que muchas veces cuando nos toca llevar a cabo consolidación o evangelización, nos duele, ¿verdad? Cuando le hablas a la persona y la persona parece ser que te está haciendo un favor con querer asistir a un servicio dominical para escuchar la palabra de Dios. Hay ocasiones en que las mismas personas te rechazan porque tú te acercas a darles un mensaje de parte de Dios y no nada más es un rechazo, sino después es una crítica y una persecución en contra de ti. Tenemos que entender que todas las personas que de alguna forma en todo el mundo se acercan a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, son personas que Dios escogió. Ninguno de nosotros tenemos mérito alguno de traer a alguna persona a Cristo o inclusive decidir para Cristo, porque todos los que estamos aquí fuimos escogidos por Dios en su gran amor. Tenemos que empezar con un versículo, amados, que por lo menos en mi vida
tuvo una afectación contundente y es Romanos 3:23. La Biblia dice con mucha seguridad, dice la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos caído en pecado. Déjame hacer un paréntesis aquí y poder aclarar qué es pecado. Pecado es vivir sin obedecer a Dios. Y obedecer a Dios está por encima de que tú conozcas lo que Dios desea. Si tú no conoces a Dios y desconoces lo que Él desea, de todos modos pecas. Aún más cuando conoces ya a Dios y conoces qué es lo que Él desea y tú no obedeces, es pecado. Todo ser humano en esta tierra hemos pecado. Y dice la Biblia que el que dice que no ha pecado, entonces ya pecó porque es un mentiroso. El pecado es algo que entró en el mundo, ¿verdad? Después de que Adán y Eva salen del Edén, y todo ser humano, mientras sea carne, cometeremos el gran error de hacer cosas en contra del deseo o de la voluntad de Dios. Y ese simple principio, quiero dejarlo claro, hace que el ser humano esté alejado de Dios. La Biblia dice que por cuanto el ser humano desobedece a Dios, entonces la consecuencia es que están fuera de la presencia de Dios. Aunque ellos quieran estarlo, el pecado hace que la gente esté fuera de la presencia de Dios. Ahora bien, quiero hacer una pregunta directa. ¿Cuántas personas de las que están aquí no han pecado en esta semana? Levanten su mano. No han pecado. Podríamos preguntar entonces, ¿qué haces aquí? ¿O qué hacemos aquí? Y la respuesta vuelve a caer en la conferencia que vamos a compartir. Tú y yo estamos aquí simplemente porque Dios nos ama. Porque a pesar de tus pecados y a pesar de tu condición pecaminosa y mi condición pecaminosa, Dios nos amó por encima de ello. Jesús conoce los pecados que cometimos en el pasado, pero también conoce los pecados que estamos cometiendo en el presente y aún conoce perfectamente los pecados que cometeremos en un futuro, porque Él nos conoció. Amén. Y desde que nos conoció, así como somos, Dios decidió a través de Jesucristo podernos llamar para poder darnos la oportunidad de conocerlos. Y aquí tengo también que invitarles, amados, a ser reflexivos. No todas las personas tienen oportunidad de conocer a Dios. No todas las personas tienen la oportunidad de conocer a Dios, incluyendo las personas que llegan a venir cada domingo aquí y se acercan. Si Dios no los escogió, pueden estar aquí calentando un asiento y no tener la oportunidad de conocer a Dios. El que da la oportunidad de conocer a Dios es el mismo Dios, Elohim. Amén. Entonces, ¿por qué estás tú aquí? Porque Dios te escogió. Repito, ¿por qué estás tú aquí? Porque Dios te escogió, a pesar de ti y a pesar de mí. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, ahora sí, en el libro de los Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice la Biblia: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Subraya la palabra predestinó.
Si se fijan, primeramente nos conoció y después nos predestinó. Quiere decir que Dios sabe a quién escoge. Dios no escoge sin conocimiento. Dile a tu hermano, Dios no escoge sin conocimiento. Dios primeramente te conoce y después te escoge. Entonces, nos escogió tal como somos. Amén. Y dice la Biblia, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí empieza otro punto que quiero subrayar. Subrayen por favor la palabra que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos escogió y Dios ya tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios después de que nos escogió? Hacernos parecidos a Jesús. Amén. ¿Qué quiere Dios de mí? Hacernos lo más parecido posibles a Jesús. Y luego continúa diciendo, para que Él sea el primogénito, o bien, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Es decir, para que Jesús sea nuestro ejemplo. Dile a tu hermano, para que Jesús sea nuestro ejemplo. Eso es importante. El hermano mayor siempre será el ejemplo de los hermanos menores. Dios puso a Jesús para que sea el hermano del cual tengamos que tener ejemplo. Amén. Y luego continúa diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Subraya la palabra justificar. Porque después dice que a los que justificó, a estos también glorificó. En pocas palabras, a los que Jesús llamó, a estos los escoge, les asigna un propósito. Después de que les asigna un propósito de vida, les justifica su vida. Escucha bien esto, amado, espero que pongas atención. Una vez que Jesús te escoge, a partir de que nos escoge, Jesús tiene justificada toda nuestra vida. Yo le doy un aplauso a Dios por eso. ¿Qué es justificar? ¿Qué es justificar? Allá atrás alguien puede decirme qué es justificar. ¿Nadie? ¿Pueden googlear la palabra justificar? A ver, Santiago, ¿estás levantando la mano? ¿Qué es justificar? Argumentar alguna situación. Argumentar alguna situación. ¿Acá? Ampararnos. Volvernos justos. Eximirte alguna responsabilidad o culpa. ¿Acá? ¿Nadie más? Perdonar. Allá atrás, Miquel. Pretextos. ¿Justificar es pretextos? ¿Perdón? Fíjate bien. Justificar es aceptar de entrada tu falta. Dios acepta que efectivamente faltas, pero te justifica. En pocas palabras, hay una compensación del error que cometemos para podernos nuevamente ordenar para seguir viviendo con el anhelo de parte de Dios de evitar volver a cometer el error. Y aún así, si lo vuelves a cometer, Dios mismo vuelve a justificar tu vida. Es como cuando un niño, tu hijo rompe un vidrio, ¿verdad? Y entonces vienen a reclamarle, oye, su hijo rompió un vidrio y tú lo justificas. Le dices, es que usted le dio la piedra para romper su vidrio. Y estoy
justificando su falta. En pocas palabras, está saliendo a argumentar en tu favor una falta. Jesús viene a justificar, Jesús viene a argumentar en nuestro favor las faltas que nosotros cometemos hacia el Padre. Amén. Esto es algo importante, amado. Nuestra vida está justificada. Y ahorita vamos a hablar de todo esto. Nuestra vida está justificada de parte de Dios por la persona de Jesús. Si te equivocas mañana, Jesús va a volver a justificar tu falta. Y si te vuelves a equivocar, Jesús vuelve a justificar tu falta. Y las veces que tú vuelvas a fallar, Jesús volverá a justificar tu falta. Ahora bien, la Biblia nos enseña de una forma absolutiva que no todos somos hijos de Dios, que no todos somos justificados por Dios. Es más, desde el mismo versículo que acabamos de leer, dice la Biblia que no a todos escogió. Quiere decir que estamos mezclados en este mundo, en tu propia familia, en tu propio entorno. Es más, te podría decir que estamos mezclados en la misma iglesia. Porque la Biblia nos habla en Apocalipsis que Jesús va a venir a su iglesia para escoger a los que Jesús había apartado y justificado y desechar a los que estaban agregados, pero que no eran justificados. Y tenemos que ser muy claros porque el gran amor que Dios nos tiene nos hace que Dios nos justifique en la persona de Jesús todas nuestras faltas. Y eso nos da el privilegio, escucha bien esto, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dale un aplauso. Yo le daba un aplauso. No sé cuántos se han puesto a orar. Yo mismo aquí estaba en plena alabanza diciéndole, Señor, ¿no te equivocaste conmigo? ¿En verdad me escogiste a mí? ¿En verdad me perdonaste? No sabes la clase de persona que soy, Dios. Y Dios me contesta, antes de escogerte, yo te conocí. Dile a tu hermano, gracias a Dios que Dios no se equivoca. Y tampoco se equivocó contigo al escogerte y llamarte hijo. Dale un aplauso a Jesús. Algo que es importante mencionar, amados, es que Dios nos ama. Dios nos ama mucho. Y sabes que el diablo, el papel que juega es hacerte creer, hacerte caer, hacerte dudar del gran amor que Dios te tiene. Cuando una persona se desanima para venir a agradecerle a Dios, es porque ha caído en el engaño de Satanás. Y le ha hecho creer que esta persona o esa persona está siendo hipócrita delante de Dios. Dile a tu hermano, Dios no tiene hijos hipócritas, tiene hijos justificados. Amén. Dios nos ama de tal manera. Juan 3:16 dice la Biblia, fíjate, y empezamos a entrar en una parte muy fina. Juan 3:16 dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, y entonces ahí habla de una generalidad, de todo el mundo. Ahí incluye inclusive a los que no escoge. Dios los amó a todos. De tal manera nos amó que fue el único que se desprendió de su único hijo, que es la palabra, para convertirse en carne, venir a este mundo y entregar su vida para que Dios nos justificara. Pero fíjate, de todo el mundo hay una separación que ha dado a su Hijo unigénico para que todo, y aquí viene una palabra importante, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Solamente para ellos. Porque Dios no va a obligar a la gente a creer. Creer a Dios significa conocer a Dios. Significa unirse a Dios. Significa relacionarse con Dios. Significa vivir, amado, y escucha esta palabra. Toda persona que es ser humano en esta tierra y que ha creído en Jesús está sentenciado a sufrir el amor de Dios. Repito, toda persona que ha creído en Cristo Jesús, que ha aceptado el amor de Dios, está sentenciado a sufrir el amor de Jesús. El amor de Jesús nos lleva a sufrir en esta vida. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, sufrimos. Y sufrimos no nada más por la consecuencia del error, sino sufrimos por la culpa que nos embarga el ver desobedecido a Dios. Allá atrás. Quiere decir que una persona que cree en Jesús y no sufre, probablemente no ha creído en Jesús. Dile a tu hermano, el sufrimiento purifica. El sufrimiento purifica. El sufrimiento fortalece. El sufrimiento madura. El sufrimiento nos hace darnos cuenta del gran amor que Dios nos tiene. No conozco un solo personaje en la Biblia que haya sido escogido por Dios que no haya sufrido. Porque el mismo Jesús nos dijo, recuerden muy bien, van a tener sufrimientos en esta vida. Van a sufrir en esta vida, pero confíen, yo ya he vencido esta vida por ustedes. Y tenemos que ser conscientes, amados, que en el gran amor de Dios, ese amor inexplicable de Dios hacia nuestras personas, también implica el desarrollo de Cristo en nosotros, el cual nos va a hacer sufrir cuando a pesar, dile a tu hermano, a pesar de tus sentimientos, a pesar de tus emociones, o de tus intereses, o de tus prioridades, a pesar de todo ello, Dios se manifiesta haciéndote saber lo que le está agradando de ti y lo que no le agrada de ti. Y como Dios sí nos importa a los que Dios escoge, eso nos hace sufrir. ¿Estamos? ¿Sí vamos bien? Muy bien. Vamos a continuar. Efesios 1:5. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos,
según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención, por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en sabiduría y en entendimiento. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según, y ahí está el tema, ¿el designio de qué? ¿Ya te diste cuenta que a pesar de tu voluntad se cumple la voluntad de Dios? Ahí atrás. ¿Vamos quedando claros? ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te escogió, a pesar de ti y de mí. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Dios va a hacer su voluntad en ti. Y dile a tu hermano, el que Dios haga su voluntad en mí, me hace sufrir. Amén. Entonces, cada vez que tú sufres porque tuviste un problema en tu matrimonio, cada vez que tú sufres porque tuviste un problema en tu trabajo, cada vez que tú sufres porque tomaste una decisión equivocada, cada vez que tú sufres cuando estás viviendo, es porque dentro de ti está Dios que está diciendo te estás equivocando. Y eso nos hace sufrir. Mira, amados, si tú te casas con un impío, no vas a dejar de ser hijo de Dios, pero vas a sufrir. Y vas a sufrir no nada más por lo que el impío pueda hacerte a ti, porque puede ser que el impío te trate bien. Vas a sufrir porque estás viviendo bajo la voluntad de Dios. Y a final de cuentas, la voluntad de Dios se va a cumplir y el impío te va a dejar tarde que temprano. Erika, ¿Dios tiene problemas con el tiempo? Puede esperarte, tiene más tiempo que tú. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir por encima de la tuya. ¿Estamos? ¿Allá atrás? Ahora bien, algo que es muy importante, amados. Algo que es muy importante. Estamos hablando del designio importante de parte de Dios en nuestras vidas. Y esa voluntad de Dios, ese amor que Dios nos da, como seres humanos tenemos poca capacidad de recepción. Dios nos ama tanto, 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 que carecemos de la capacidad de poder contener el gran amor que tiene Dios por ti. Hay como el enamorado que se enamora y dice, te amo tanto, tanto, tanto que me duele el corazón. ¿Cuántos se han enamorado que les duele el corazón? Aman tanto, tanto que si un día no les habla, ese día es el día más negro de sus vidas. Le estás hablando de un ser humano. Cuando Dios manifiesta un poquito de su gran amor sobre de ti, es tan grande el amor de Dios, es tan intenso el amor de Dios, que muchas veces carecemos de la capacidad de poder recibir y comprender qué tan gran amor Dios nos tiene. Y por eso tiene que desarrollar a Jesús en ti. Te voy a decir en qué consiste esto. Cuando Dios nos escoge, Dios nos justifica, Dios glorifica, es decir, crea la presencia de Cristo en ti y en mí. Y a partir de ahí, amado, déjame decirte algo, apúntale.
Dios nos va a enseñar en cada oportunidad de nuestra vida a aprender a obedecerle. Una persona que no desea obedecer a Dios, que no se inmuta por obedecer a Dios, que no se aflige por obedecer a Dios, que no le causa ningún problema desobedecer a Dios, esa persona, perdón que lo diga, amados, esa persona no ha sido escogida por Dios. Porque el amor de Dios causa sufrimiento. Amén. ¿Estamos o no? La carta de San Juan, la primera carta de San Juan, la tercera carta de San Juan, segunda carta de San Juan, nos dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Quiere decir que precisamente las personas que hemos recibido el amor de Jesús somos personas sentenciadas a sufrir por Dios. A ver, amado, ¿por qué no le has terminado de dar vuelo a la hilacha a rienda suelta a tu vida? Hey. Los que tienen problemas económicos, ¿por qué no le han dado vuelo a la hilacha, a la tranza? A la delincuencia. Digo, este país permite mucho las leyes de poder llevar a cabo muchos delitos y derechos humanos te protege. Las mujeres que sufren tanto por no tener un hombre, ¿por qué no se meten con cualquier hombre que vean guapetón y con lana? Los hombres que están solos, ¿por qué no le das vuelo a la hilacha y vas cambiando tantas mujeres como te sea posible? ¿Por qué no puedes hacer eso? Y si lo llegas a intentar hacer, hay un gran dolor dentro de ti. Una vez hablé con una persona que había sido restaurado de las drogas, había sido tocado por el amor de Jesús. Le dije, ¿por qué tú no te vuelves a drogar? Y la respuesta fue muy sencilla, porque las veces que llegué a recaer, había un dolor muy grande dentro de mí que no quise volver a pasar. Y ese dolor era la contristación que provocaba el Espíritu Santo dentro de él, porque se estaba manifestando el amor de Dios en su vida. ¿Cuánto nos ama Dios? Que nos inyectará de su amor con tal de que jamás nos separemos de ese gran amor. Amén. Dale un aplauso a Jesús. En el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios escribe las leyes, escribe las normas, escribe las condiciones. Y toda persona que quería estar bien con Dios tenía que cumplir perfectamente la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Dios manda a su Hijo Jesús y sin descartar lo que Él ya había decretado en las leyes, Dios está más enfocado en el amor. Lo que Dios quiere en el Nuevo Testamento para los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Lo que Dios quiere en el Nuevo Testamento es que seamos personas que antes de pensar en pecar, pensemos en el gran amor que Dios nos tiene. Es muy triste ver a muchas personas que se alejan de Dios por culpas. Y dice la Biblia que el primer acusador es Satanás.
Él es el que te hace sentirte mal, el que te hace sentirte hipócrita, el que te hace sentirte fuera de lugar dentro de la iglesia de Cristo. Pero Jesús es el que vino a justificar y a decirte cuánto te amo yo a pesar de tus fallas. Y quiere que nos enfoquemos más en desarrollar el amor de Dios a través de Cristo que en evitar caer en pecado. Amén. No se me distraigan, amados. Por favor, no se distraigan. Ahí les pido, si ya no puedo hacerlo, Verónica, te pido a ti, Roberto, tu mujer, que te dé el anuncio de que una vez que comienza la prédica, no entra nadie. Amén. Si me ayudan en eso, les voy a agradecer para que siempre la palabra de Dios sea una palabra que no tenga estorbo para ser transmitida. Amén. Bueno, seguimos hablando. Pon atención en eso. Ahora bien, porque de tal manera me amó Dios a mí, que mandó a Jesús. Y en la manera que yo le crea a Jesús, en esa misma manera se estará desarrollando el amor de Dios en mí. Ahora bien, cuando una persona aprende a amar, es porque ya aprendió a recibir el amor de Dios. Cuando una persona aprende a recibir el amor de Dios, esa persona está siendo entrenada para poder ser capacitado para amar al otro. La ley en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento se resume en 2 mandamientos. Apúntalos, 2 mandamientos. Toda la ley se resume en 2 mandamientos. Toda la Biblia está llena, si me obedeces, si me obedeces y si me obedeces. El que me ama, me obedece. Y entonces nos contrista más, porque decimos, ¿cómo te puedo obedecer, Señor? Si saliendo de aquí se me atravesó un cuate manejando y le recordé a toda su generación. ¿Cómo te voy a obedecer, Dios, si acabo de ver a una muchacha que iba pasando y no pude contener mi mirada? ¿Cómo te voy a obedecer, Dios? Si sufro cada vez que yo cometo error tras error tras error. Y Dios nos dice a través de Jesús, todo eso se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo, en importancia, dice Jesús, amarás a tu hermano como te amas tú mismo. Ahora bien, eso está fuerte. ¿Nos cuesta trabajo amar a Dios? ¿Nos cuesta trabajo amar a ese ser que ha traído tantos beneficios a nuestra vida? Si nos cuesta trabajo, nos va a costar más trabajo amar a la persona que Dios puso delante de nosotros. Y ese es un tema en el que vamos a profundizar. La Biblia dice, ¿qué mérito tienes tú si amas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu primo, a tu prima? Así hacen los impíos también igual que tú. No hay diferencia en ese amor. El amor de Dios, que se manifiesta solamente en los hijos de Dios, es aquel amor que se produce en aquellas personas que de entrada no son familiares consanguíneos. Y en segunda instancia, es aquel en el que se produce por la gente que Dios puso cerca de ti. Y empezamos a entrar en materia. ¿Quién escogió estar aquí en esta iglesia, amados? ¿Quién escogió estar aquí? Allá les queda más cerca la iglesia donde está yendo Leticia. Probablemente allá donde vives tú hay más iglesias. ¿Quién te metió aquí? ¿Quién escogió el lugar donde tenías que desarrollar tu vida espiritual?
Ok. ¿Por qué? No, evidentemente te ama. Porque ¿sabes qué? Los primeros en los que tienes que poner en práctica para desarrollar el amor que Dios te dio es el amor por las personas que ha puesto dentro de su amada iglesia. Voltéate a ver. A esas personas son las primeras que tienes que aprender a amar, sin excepción. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Escucha bien esto, amado. Porque dice la palabra de que nada sirve amar por palabras. ¿Oíste? De nada sirve amar por palabras. Tienes que amar por hechos. Porque nuestras palabras a veces son equivocadas. Pero nuestros hechos demuestran si realmente les amamos. Dice la Biblia, escucha bien esto, Germán. La Biblia dice, se fueron de nosotros porque no nos amaron. Repito, se fueron de nosotros porque no nos amaron. Allá atrás, se fueron de nosotros porque no aprendieron a amarnos. Y hay mucha gente que se va de las iglesias como buscando a gente más compatible para poder amar. ¡Qué ridículos! Se van a otras iglesias buscando que en la otra iglesia se desarrolle el amor de Dios por ellos. Y pasarán de iglesia en iglesia y jamás aprenderán a amar a otras personas porque no han sido capaces de recibir el gran amor que Dios les tiene. ¿Estamos, amados? Por eso cuando vienen hermanos de otras iglesias, normalmente los veo, yo les digo, ¿de qué iglesia vienes? ¿Por qué te saliste? ¿A qué vienes aquí? Si Dios te puso allá, vete a desarrollar ese amor de parte de Dios por los demás. ¿Saben que este es un síntoma de los verdaderos hijos de Dios? En el libro de Efesios nos dice claramente, hay identificación espiritual en los hermanos cuando se aman. ¿Estamos? Hay un aplauso a Jesús porque quiero que tengas vida. Vamos a abrir nuestras Biblias. Abramos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4. Dice la Biblia, ¿ya estás? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Amados, fíjate qué bonito escribe el Espíritu Santo a través de este hombre. Amados. ¿A quién se refiere? ¿A cualquier persona que lee la Biblia? Solamente a los que Dios amó. Se refiere a mí y se refiere a ti. ¿Cómo nos habla Dios? Amado. Dilo en primera persona. Léelo. Amado o amada. Amén. Fíjate bien. No creas a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Punto. Empezamos bien. No le creas a todo el que se dice cristiano que es cristiano. No le creas a todos que dicen que tienen dones espirituales de parte de Dios. No les creas a todos los que dicen que aman a Dios. No les creas. Porque muchos dicen ser y no son. Muchos aparentan ser hijos de Dios, pero no lo son. Y nos exhorta en la primera parte, pruébalos.
Pruébalos. Cálalos. Testéalos. Tócalos. Hay mucha gente de aquí que se va diciendo que no se van porque no recibieron amor y jamás dieron amor. Los espíritus se prueban. Mira, amado, es increíble que personas que se les apareció Juan Charrasqueado en su vida cambian el amor de Dios por eso. Quiere decir que jamás reciben el amor de Jesús. ¿Estamos? ¿Sí o no? Dile a Jesús, yo te voy a amar, Jesús. Díselo, yo te voy a amar a ti, Jesús, por encima de mis sentimientos y emociones, por encima de mis intereses, por encima de mis necesidades. Yo deseo amarte a ti, Dios. Amén. Entonces, observa. No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo sabemos si una persona es de Dios? Una persona, te voy a decir algo, amado, apúntale ahí. Me encantaría seguir hablando horas y horas explicando esta doctrina fundamental. La primera y más importante característica de Dios. La primera y más importante característica de Dios. Repite conmigo, Dios es amor. Después todo lo que quieras, pero Dios es amor. Ese libro que tienes ahí solamente habla del amor de Dios. ¿Cómo puedes probar si una persona es de Dios? La respuesta es muy fácil. Si es una persona primeramente que ha recibido el amor de Dios y le empieza a transmitir. ¿Sabes por qué la gente no evangeliza? Porque no transmite el amor de Dios. ¿Sabes por qué las personas no sirven? Porque no transmiten el amor de Dios. ¿Sabes por qué las personas no se comprometen? Porque no transmiten el amor de Dios. ¿Sabes por qué las personas no adoran? Porque no transmiten el amor de Dios. ¿Estamos? Ahora bien, continuamos con este capítulo. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús no procede de Dios, este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos están escuchando al pastor predicar? ¿O cuántos se las pasan distraídos? ¿Cuántos van los jueves ansiosamente a escuchar la palabra de Dios? O los martes ansiosamente a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántos les importa el cambiar y sustituir el martes o el jueves o el domingo por cualquier otra actividad? ¿Estamos, amados?
Empecemos a ser claros. Empecemos a ser honestos con Dios. Empecemos a ser receptores del amor de Dios. Las personas que no están dispuestas ni a escuchar la palabra de Dios, perdón, no está el amor de Dios ahí. ¿Por qué vienes tú aquí? Yo vengo aquí porque tengo una gran necesidad de estar con Dios. Tengo una gran necesidad de saber más de Dios. Tengo una gran necesidad de alabar a Dios. Tengo una gran necesidad de adorar a Dios. Tengo necesidad espiritual en mí. Tengo necesidad de desarrollo del amor de Dios en mí. Tengo una gran necesidad de Dios. Cuando eso no existe en las personas, amados, esas personas no han sido revestidas del amor de Jesús. ¿Sabes qué produce un padre de familia cuando recibe el amor de Dios? ¿Sabes? Cuando yo conocí a Jesús y recibí de su amor, se me quedaban los pies, amado, la lengua, por estarle hablando a mis familiares de ese gran amor que había conocido. No puedes callar el amor de Dios a otras personas. Y más si eres papá, no puedes callar del amor de Dios a tus hijos. Es increíble que metas a tus hijos en actividades, todas las que quieras tú, antes que enseñarles el gran amor de Dios. Y si no le enseñas ese gran amor por Dios, es porque a ti te falta ese amor de Dios. Tendrás llena de religión, tendrás mucha religión, pero careces del amor de Dios. Yo ayer recibí la noticia de la hija de mi hija y lo primero que pensé es decir, Señor, permite que Paola pueda manifestar el amor que recibió de Dios sobre esa criatura. No pido otra cosa, Dios. Que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Estamos haciendo el encuentro de hombres y en mi corazón salió decir, ¿sabes qué? Solamente los hijos de Dios se van a atrever a hacerlo. Hay muchos familiares de ustedes que no están aquí. Y no están aquí. Y solamente si el amor de Dios te consume por dentro, es el mismo amor de Dios el que quieres manifestarlos a los demás. Y entonces sobre esas personas haremos invitaciones personales, cartas personalizadas. E iremos de 2 en 2 a ver a tu papá, a tu tío, a tu hermano, a tu cuñado, a quien sea, entregándole una carta, invitándolo a conocer el amor de Dios. Habrá gente que me diga, pastor, con mi familia ni se meta. Pero la gente que recibe el amor de Dios anhela entregar ese mismo amor de Dios. Y si a ti no te contrita el amor de Dios, es porque te falta más amor de Dios, amado. ¿Sabes dónde puedes encontrar el amor de Dios? En una oración sincera todos los días. En una reflexión real todos los días de la palabra de Dios. Una persona comentó en un chat, es que mi vida es igual con Cristo y sin Cristo. Dije, qué pena, porque no se ha dado cuenta. Le pasó de noche el amor que Dios entregó en su vida. Y lo único que me muestra es que no ha terminado de tener comunión con Dios todos los días, porque no se atrevería a decir lo que acaba de decir. Mira, amado,
Cometeré errores, fallaré, me contristo, me duele, pero lo único que me vuelve a hacer levantar es recordar el gran amor que Dios me tiene a mí. Eso me da vida. Y ya no es mérito mío, es mérito de Él. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Diría a mi mamá, hay mucha gente enchanclotada. ¿Sabes qué? Yo no les llamo así. Hay mucha gente sin comunión con Dios aquí. Repito, no hay gente enchanclotada. Hay mucha gente sin comunión con Dios aquí. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de Cristo se enfriará. Y está pasando. ¿Cómo se enfría el amor en una relación, amados? Cuando pones distancia, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver. Ya no quiero conocer de ti. Ya no quiero saber de ti. Y así le decimos a Dios. Amén. ¿Cuántos aman a Dios aquí, amados? ¿Y por qué no manifiestas ese amor que dices tener por Dios hacia los demás? Cerramos. Versículo 7, rápidamente. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Dile, el amor no procede de ti. ¿El amor de Dios de quién es? Por eso es que si no amas al hermano es porque no has recibido el amor de Dios, porque no has querido. Fíjate cómo el diablo es especial, o sea, le molesta hablar que hablemos del amor de Dios. Hay tantas distracciones, amados. 2 personas que llegan, no sé si han enviadas del diablo, niños que salen al baño, el muchacho que se pone mal, vaya. Es increíble. Salte con él, ya. No es para sufrir, amados. Rápido, rápido. Ese muchacho necesita amor, pero de Dios. Tú necesitas amor de Dios. Yo necesito amor de Dios para que otros puedan ser tocados por ese amor. Amén. Dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Está claro ese versículo? ¿Sí o no? ¿A quién amas aquí, Germán? Aparte de Vero, Tabata y tu familia. Ahí te lo dejo de tarea. Una lista de los que amas. Después les pregunto.
Gaby, ¿amas a alguien aquí? Lalo, ¿amas a alguien? Dani, ¿amas a alguien aquí? Zuli, ¿amas a alguien? Esta conferencia no debe concluir aquí. Me gustaría seguir hablando y hablando y hablando y hablando del gran amor que Dios nos tiene conforme a la Biblia. El que ama a Dios es receptor de su amor. El que ama a Dios es receptor de su instrucción. El que ama a Dios es receptor de su exhortación. El que ama a Dios entiende la palabra de Dios. El que es de Dios reacciona respecto a lo que Dios dice. El que no es de Dios pronto se separará de nosotros. Tarde que temprano. Me gustaría decirles que habrá muchos disfrazados en el cielo, pero la Biblia dice que mandará a su ángel a separar a los receptores de su amor y a los que nunca quisieron recibir el gran amor de Dios. Amén.